Dale, ahora nomás si querés. Hola a todos, bueno, vamos a presentar el caso clínico de hoy. Eh, Se trata de una paciente femenina de 34 años, cuyo motivo de consulta es un dolor lumbar. Los antecedentes patológicos familiares de importancia es el papá que falleció por un SEA de estómago, la paciente tabaquista, colecistectomizada. Al interrogatorio refiere, en realidad hizo dos consultas, una por guardia, el otro día le hicieron una consulta por presentó sacro, que ya venía de un mes de evolución. Este dolor se presentó luego de una caída de propia altura. Este dolor también se irradiaba a los miembros inferiores, predominantemente al miembro inferior izquierdo. Presentaba algunos síntomas gastrointestinales, también como intolerancia digestiva, distensión y dolor abdominal de 3 semanas de evolución más o menos. Presentó cambios en el hábito evacuatorio y aumento de peso. Al examen físico se constata hipertensión, un abdomen globuloso, blando, depresible, doloroso en abdomen superior, a predominio de hipocondrio izquierdo, con leve defensa, sin reacción peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. Además presentaba edema en miembros inferiores con una cruz de Godet. Y en el laboratorio se encontraron hallazgos como hiperglucemia, hipopotasemia, hiperfosfatemia, con una función renal normal, y microhematuria. A esta paciente se le solicita una radiografía lumbar. Este es el perfil, en el cual no se evidenciaron grandes hallazgos. En el momento se la tomó como una placa normal, no sé si alguien ve algo diferente. A simple vista parece una radiografía normal. Posteriormente se le solicita una ecografía por el dolor abdominal que presentaba, y todas estas molestias gastrointestinales que describí. Y en la ecografía se halla esta lesión, descrita como una lesión heterogénea con áreas hipocogénicas y otras hiperecogénicas, y otras ecogénicas, perdón. Y se la describe en topografía de la cola del páncreas, junto con otros hallazgos que después vamos a ver más adelante. Y al día posterior le solicitan la tomografía para detallar esta lesión, ¿no? Eh, Estas son las imágenes obtenidas del tumor. No sé, iba a pedir que alguna de las chicas la describa. No sé si están presentes alguna, o si no, paso, la describo nomás. Bueno, es una masa eh, que se localiza, digamos, en la región del hipocondrio izquierdo, ¿no? En zona del flanco del hipocondrio izquierdo. Eh, Tenemos las distintas fases, una tomografía sin contraste, una fase arterial, una fase portal venosa y un excretor, ¿no? Vemos un realce heterogéneo de la lesión, predominantemente, eh, eh, digamos, periférico, el realce, con zonas con áreas hipodensas, sobre todo en el centro, áreas de calcificaciones, como podemos ver ahí en el sin contraste. Eh, es una lesión voluminosa. Y después vamos a ver un poquito más. Eh, para los que no conocen el caso, bueno, hay varios médicos que conocemos el caso, pero bueno, no sé si para los que no conocen el caso, si le parece que puede ser, sobre todo en estas imágenes, si puede ser la topografía pancreática, ¿no? ¿Qué les parece? Parece suprarrenal.
Eso perfecto, iba a decir, perfecto, ajá, que parece suprarrenal. perfecto. Está en topografía de la suprarrenal, desplaza los órganos adyacentes, ¿no? En esta otra reconstrucción podemos ver que esta lesión invade a la vena renal. Esta invasión llega a la vena cava inferior y también invade la vena ovárica izquierda, ¿sí? Además, entre otros hallazgos que ya fueron descritos también en la ecografía, que fue la invasión de la vena cava, fue descrita en la ecografía, también presentaba algunas imágenes compatibles con metástasis en hígado. Podemos ver ahí la imagen ecográfica. Tiene múltiples lesiones nodulares hipocogénicas. En la tomografía se ven múltiples lesiones también nodulares, eh, sobre todo una de las más grandes ahí en el segmento 6, eh, que bueno, tienen el comportamiento parecido a la lesión, ¿no? Eh, en los días posteriores se le solicita una resonancia. Ah, perdón. También presenta metástasis a nivel óseo, como podemos ver en la columna, además de lo que se veía en la placa, esa fractura a nivel de L5 que no se distinguía muy bien en la placa, hay que mirarla con muchísimo cariño. Es una fractura aplastamiento del cuerpo vertebral de L5. Además, como vemos, hay imágenes metastásicas a nivel de las vértebras torácicas, lumbares, sacras, a nivel de los huesos ilíacos. eh, y bueno, posteriormente, como ya dije, se le solicitó la resonancia, en donde se constata esta lesión, digamos, de la misma características, es una lesión heterogénea, eh, que no restringe la difusión, eh, está compuesta por distintas áreas, en el informe describe como áreas quísticas, necróticas, algunas áreas de realce periférico, y por supuesto se ve con mayor nitidez la invasión de la vena cava inferior. En, en estas imágenes de diferentes fases, también describe un realce heterogéneo periférico, y además se estudian las lesiones metastásicas, como podemos ver en estas imágenes. Se describe una lesión de partes blandas a nivel del cuerpo de L5. La describe como una lesión nodular de partes blandas que rompe el muro posterior y se dirige hacia el canal, disminuyendo, estrechando el diámetro del canal, y un área a nivel del cuerpo necrótica. Bueno, además también se observan las metástasis hepáticas, ya descrita también en la tomografía. Y bueno, días posteriores también se le realiza el estudio, la gamografía ósea con tendencia 99, en donde se pueden observar las distintas metástasis óseas, como las imágenes que vemos acá, que se ven hipercaptantes, ¿no? A nivel de la calota, a nivel del esternón, a nivel de las crestas ilíacas, de la columna, a nivel del fémur. Realmente tiene una diseminación ósea importante. Bueno, realmente no hubo una hace poco, esto comenzó en marzo, perdón, en julio,
hizo la consulta a mediados de julio, y por algunas cuestiones que ya vamos a ir ahondando, se hizo la biopsia hace poco, en estas últimas 2 semanas, y todavía no tenemos una confirmación anatomopatológica, pero bueno, ya tenemos una orientación clínica. No sé si con estos hallazgos alguien atina a tirar un diagnóstico presuntivo. Yo no hablo porque lo conozco. Y la mayoría lo conocen la paciente, pero bueno. La toma la hicimos juntos. Exactamente. Pero bueno, además se hicieron diferentes test. Digamos, el diagnóstico fue más que nada clínico. Se hicieron diferentes test para llegar a descartar algunas lesiones y tratar de confirmar otras. Como se hizo un test de estimulación con dexametasona, el cual dio negativo. O sea, se estimula a la hipófisis para que secrete eh, eh, la hormona estimuladora de la corteza suprarrenal, para que se secrete cortisol. Y bueno, ese hallazgo, digamos, fue negativo. O sea que seguía habiendo estimulación, digamos, de secreción de cortisol, también de la estimulación negativa. Y bueno, se hizo un estudio de catecolaminas, los cuales fueron todos con resultados normales. O sea que eso descarta un feocromocitoma, si son normales. Exactamente. Clínicamente se descarta un feocromocitoma y se atina el diagnóstico de un carcinoma adrenocortical en estadio 4, ¿no? Bien. Bueno, lamentablemente en la evolución de la paciente estuvo internada en clínica, y como hubo un brote ahí, ya habrán escuchado del brote que hubo en ese piso. Y bueno, la paciente lamentablemente se contagió de COVID. Cursó una internación de 21 días en la unidad COVID, sin mayores complicaciones. Realmente no tuvo necesidad de asistencia ventilatoria, digamos. Solamente se utilizó en algunos momentos una bigotera con oxígeno. En algún momento tuvo una disnea leve al sentarse, pero bueno, por suerte no tuvo síntomas mayores, ¿no? Y bueno, fue dada de alta, y en estos momentos está en su casa esperando el resultado de anatomía patológica. Evolucionó con tratamiento paliativo, principalmente tratamiento para el dolor. Se hizo una vertebroplastía sobre la lesión ósea, y bueno, no se hizo mucho más. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es las generalidades de este tipo de lesiones y de las glándulas suprarrenales. Bueno, estas se encuentran en el espacio perirrenal, cefálica los riñones. Están irrigadas por las arterias frénicas inferiores, las suprarrenales medias, que salen de la aorta, y las suprarrenales inferiores, que son rama de las arteriales, de las renales, perdón. El drenaje venoso es a través de la vena suprarrenal derecha, esta drena en la vena cava inferior directamente, y del otro lado de la vena suprarrenal izquierda, que drena en la vena renal izquierda. Por eso veíamos, no se ven las animaciones, pero bueno, ahí vemos, está claro en el gráfico. Lo que esto explica un poco la invasión, ¿no?, de las venas que tiene este tumor. Es más común la invasión del lado derecho a las venas, y sobre todo por la cercanía de la vena renal, de la vena suprarrenal derecha con la vena cava inferior. Entonces la corteza es una glándula endocrina que secreta cortisol, aldosterona y esteroides androgénicos. La médula se deriva de la cresta neural y secreta epinefrina y norepinefrina.
La secreción está mediada por una interacción entre el hipotálamo, la hipófisis y las suprarrenales. El estrés produce liberación de epinefrinas, citocinas, que hacen que la hipófisis secrete la hormona adenocorticotrópica, que a su vez estimula las glándulas suprarrenales para que secreten cortisol, que esto es lo que explicaba hoy de la estimulación con dexametasona, lo explica un poco, digamos. Y bueno, ahí están las animaciones. Bueno, estoy con otra computadora y salieron las animaciones por otro lado. Vamos a explicar algunos síndromes asociados a estas glándulas, como el síndrome de Cushing, que es debido al exceso de cortisol. Se caracteriza clínicamente por una fase de luna llena, obesidad troncal, hirsutismo, amenorrea, hipertensión, debilidad, estrías abdominales violáceas. Por lo general está causada por la hiperplasia suprarrenal, los adenomas suprarrenales, el carcinoma suprarrenal y secundaria a medicación por corticoides exógenos. Otro síndrome es el síndrome de Cohn, que es el exceso de aldosterona. También se caracteriza por hipertensión. La hipertensión está presente en la mayoría de estos síndromes. La hipopotasemia, alcalosis, debilidad muscular, disfunción cardíaca, están generados principalmente por los adenomas suprarrenales, la hiperplasia suprarrenal, el carcinoma, y tenemos la insuficiencia, el otro síndrome es la insuficiencia suprarrenal, que es el síndrome de Addison, caracterizada por hipotensión, pérdida de peso y alteración en la pigmentación. Y entre las causas más comunes tenemos las enfermedades autoinmunes, las infecciosas, las enfermedades metastásicas y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La lesión más común detectada es el adenoma suprarrenal benigno, que es un incidentaloma. Generalmente, como no son hipersecretores, se encuentran como hallazgos, digamos, en estudios que están dirigidos a otra patología. Otras lesiones tenemos los mielolipomas, los quistes y las secuelas de traumas. Bueno, la prevalencia de estos incidentalomas es de aproximadamente el 5%, menos del 10% tiene una funcionalidad endocrina detectable, y menos del 5% son malignos, o sea que estos tumores malignos son muy raros. Es decir, un protocolo de estudiar de las suprarrenales, que es el washout, el lavado del contraste. Generalmente para distinguir los adenomas, la tomografía sin contraste suele ser suficiente. El adenoma generalmente es un nódulo homogéneo de baja atenuación que varía entre el 0 y las 30 unidades de Hanfield. Muy generalmente son menores a las 10 unidades de Hanfield. Y si la lesión es indeterminada, se realiza una fase venosa y luego una fase tardía a los 15 minutos, y se obtiene lo que llamamos el washout relativo o absoluto. Los adenomas se distinguen de otras lesiones por presentar un lavado de contraste muy rápido y llega a una atenuación cercana a la que tenía en un inicio. Otra forma de acercarnos a las lesiones que sean probablemente benignas o malignas es el tamaño. Bueno, se dice que generalmente las lesiones menores a 3 centímetros es más probable que sean benignas, y las mayores a 5 centímetros es más probable que sean malignas. Bueno, hablando un poco de la generalidad de este tumor, corresponde entre el 0,05 al 0,2% de los tumores. Tiene un pico bimodal entre la primera y la cuarta década, son comunes. Este tumor a menudo se identifica más temprano en los niños porque tienden a ser hormonalmente activos.
en las mujeres representa entre el 65 y el 90% de todos los casos, o sea que predominan las mujeres. La supervivencia media es entre 18 meses, tiene un mejor pronóstico en los niños, en un rango entre el 26 y el 94% son funcionales y se manifiestan principalmente como un síndrome de Cushing, que es lo que tenía nuestra paciente. Se pueden manifestar además con feminización, virilización o como un síndrome mixto. En el 95% de los niños, este carcinoma, bueno, se presenta con virilización o síndrome de Kohn. Se pueden presentar otros síndromes como hipoglucemia, policitemia, resistencia a la insulina. Existen otros síndromes también asociados que son genéticos. La hipertensión es común en la mayoría de estos síndromes. Los pacientes pueden, como síntomas, pueden tener un dolor difuso, una masa palpable, y como tenía nuestro paciente, molestias gastrointestinales debido a la masa, ¿no? En cuanto a las características macroscópicas de la lesión, bueno, son tumores grandes de 4 a 25 centímetros de diámetro, con áreas necróticas, hemorrágicas, calcificadas, áreas lipoides y quísticas. Es un tumor de crecimiento rápido, con invasión local y metástasis a distancia. Pueden tener trombos tumorales, como vimos en nuestra paciente, de la vena cava inferior, la vena renal. En la ecografía, bueno, tiene un patrón mixto, como vimos, heterogéneo, por presencia de necrosis y hemorragias. En la tomografía sin contraste se observa una masa suprarrenal grande, heterogénea pero bien definida, como vimos en nuestro paciente, desplaza las estructuras adyacentes a medida que crece, y las regiones de baja atenuación corresponden a necrosis, y que se ve principalmente en tumores mayores a los 6 centímetros. En la tomografía con contraste realza de forma heterogénea, pero de dominio periférico, retiene mayormente el contraste venoso, presenta un washout absoluto menor del 60% y un relativo menor al 40%, pero bueno, generalmente esta lesión se determina por las características, ¿no?, macroscópicas, o sea, es un tumor grande, heterogéneo, y, digamos, son indicadores que son más fiables que el washout. Y bueno, el 30% presenta calcificaciones centrales como tenía nuestro paciente. Bueno, en la resonancia también es un tumor heterogéneo, también dado por la presencia de hemorragia y necrosis. En las imágenes ponderadas en T1 son típicamente iso intenso o ligeramente hipointenso con respecto al parénquima hepático normal. Tiene una alta intensidad de señal en T1 debido a la presencia de hemorragia, y en las imágenes ponderadas en T2 es hiperintenso al parénquima hepático, y como ya dijimos, tiene una textura heterogénea debido a la presencia de regiones quísticas intratumorales y hemorragia. Este es el mejor método para delimitar la lesión, y sobre todo para ver determinar bien la invasión tumoral de la vena cava, como vemos ahí en la imagen ponderada en T2, en la invasión tumoral, ¿no? Y bueno, dentro de las metástasis más comunes tenemos el hígado, como en nuestro paciente, el pulmón, que nuestra paciente no la tenía, por suerte, las metástasis pulmonares, y el hueso en un 3%. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos el feocromocitoma, como bien dijo Paula. Bueno, estos son tumores mayores a 3 centímetros, en la mayoría de los casos son tumores muy vascularizados, propensos a la hemorragia y a la necrosis, y comparten la forma de verse hiperintensos en T2 en resonancia, como el carcinoma.
Otras entidades son las metástasis y los linfomas de las suprarrenales. Generalmente pueden ser masas unilaterales o bilaterales, con necrosis y hemorragia. Mayormente son hipervasculares, estoy hablando de las metástasis, ¿no? Tienen un patrón de lavado prolongado, generalmente se conoce el tumor, digamos, de dónde proviene. Después tenemos los linfomas, que el linfoma primario de la suprarrenal es muy raro. Generalmente es secundaria a los linfomas no Hodgkin. A menudo suelen ser bilaterales. Y bueno, el otro diagnóstico diferencial que tenemos es el adenoma suprarrenal, que bueno, como ya dijimos, es una masa suprarrenal de tejido blando, bien definida, que varía entre 0 y 30 unidades Hanfield. El realce de la masa suprarrenal disminuye rápidamente, tiene un lavado a los 15 minutos, o sea, el washout a los 15 minutos, digamos, es mayor al 60% en el washout absoluto y mayor al 40% en el relativo. Y bueno, existen otras patologías, además, también las lesiones pulmonares suelen metastatizar también en las glándulas suprarrenales, y bueno, hay muchísimas otras variedades de lesiones. Así que bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias, y tenemos la bibliografía que consulté.